Hola, mi nombre es Maya Retamar, soy alumna de quinto año en Estudios Sájar y estoy elaborando este video como parte de la certificación en Historia del Belly Dance, específicamente para la materia Teorías del Origen del Belly Dance, que aborda de forma crítica a los diferentes autores que analizan el origen del Belly Dance a partir de los años 60. Es entre las décadas del 60 y 70 que las mujeres, principalmente en Estados Unidos, empiezan a criticar el rol cumplido por la mujer hasta ese momento precisamente. Y sostienen que la mujer es un ser poderoso, fuerte y, en palabras de la antropóloga Marta Lamas, ejecuta un rol cultural construido socialmente, no biológico. Es en esta época histórica también cuando se revaloriza el rol de la mujer y comienza a tomar relevancia el culto de la diosa madre en los diversos estudios sobre danza e historia. El culto de la diosa madre está presente en todas las culturas a lo largo de la historia y, como sostiene Barrio Nuevo en el libro Historia General del Belly Dance volumen 1, las autoras Wendy Buenaventura, Varga Di Nicu, Laura Cooper y Rosina Faucia son algunas de las que plantearon el origen de la danza centrado en el rol de la mujer. Pero ¿cuál es el origen de la danza? Y esto mismo se preguntaba Andrea Digon, la historiadora, en 1970, cuando comenzó a estudiar precisamente ella misma la danza. Y sostiene que en ese entonces existían varias teorías. Se decía que el origen de la danza había sido en los harenes de los sultanes, que también se bailaba para llamar la atención de los hombres y que también la danza facilitaba el acto sexual, ya que había sultanes tan obesos que no podían concretar el acto y las bailarinas, a través de sus movimientos, lograban guiarlos para poder tener descendencia. Pero, ¿cuál era la verdad de todo esto? Bien, es muy difícil descubrir la verdad en el pasado. Por eso es que se intenta ver el pasado de una manera más simple que el presente y a la vez se tiende a usar el pasado como una justificación de las prácticas actuales. Esto es lo que sostiene esta autora. Muchas teorías intentan enfatizar lo sagrado o el poder de la mujer en la antigüedad y por eso se crean mitos que justifican otros mitos, como los ya mencionados. Sachs, por ejemplo, habla de la ramera sagrada del templo. ¿Por qué? Porque habla del origen religioso de la danza, en el cual la bailarina en realidad era una prostituta, pero se le da un poder, se le otorga un poder que la ubica en otro lugar, justamente de poder, de dominio, y donde ella es la que define y decide qué es lo que quiere hacer. Por otro lado, Bárbara Seler-Siang sigue con este pensamiento de la mujer como dadora de vida. Por lo tanto, la danza es una celebración a las cualidades de la mujer. La danza es el medio de autoempoderamiento espiritual y es un movimiento global. Al-Rawi sigue esta línea de pensamiento del origen primitivo de la danza y la vincula con la diosa madre y se atreve a decir que esta danza es la más antigua bailada por las mujeres de todas las culturas. Buenaventura se suma a este postulado y afirma polémicamente que todas las danzas del mundo fueron alguna vez parte de un ritual religioso como los ritos de fertilidad. Pero esto es incomprobable. Para finalizar, Dox enfatiza la dimensión espiritual de las danzas y crea el término belly dance espiritual como un baile de autoconocimiento y, al igual que sus otras prácticas importadas, dice que es una práctica mente-cuerpo porque sus orígenes no son occidentales. La danza ofrece un acercamiento a la espiritualidad con énfasis en el cuerpo femenino. Dox caracteriza estas danzas dentro de 4 categorías: danzas de la diosa madre, danza de la sacerdotisa, danza de la fertilidad, que serían danzas representacionales, y una última categoría como danza de meditación. De conclusión, voy a citar a Andrea Digon en su texto En busca de los orígenes de la danza. Cuando se habla de cómo comenzó el belly dance, dice: incluso estas preguntas sofisticadas sobre los orígenes no pueden ser respondidos de forma simple.
Una simple historia es más parecida a un mito que a una verdad. La búsqueda del origen es amplia y hay tantas preguntas como respuestas. No hay una explicación simple, sino un conjunto complejo de relaciones. Para comenzar a explicar el fenómeno del Rakshaki, uno tendría que investigar, entre otras cosas, el rol tradicional de la mujer como bailarina profesional, el rol de distintos grupos étnicos como las Gawasi, las fuerzas sociales que afectan a las mujeres en el ámbito privado y público, los factores económicos y artísticos ligados al fenómeno del Club Badia Masagni, el desarrollo de la música, los efectos de la radio, el cine, la influencia de Occidente, el impacto de artistas con reconocimiento, el rol de las mujeres en las actuaciones folclóricas. Mientras más entendamos este fenómeno, más entenderemos el desarrollo del Rakshaki en el Medio Oriente y más nos alejaremos de explicaciones simplistas como la del origen del harem o la danza sagrada. Desafortunadamente, algunas de las conexiones más profundas entre la danza y la historia son aquellas de las cuales no podemos tener seguridad. Entonces, como conclusión podemos decir que la incorporación de la creencia neopagana de la diosa madre está presente en la mayoría de las investigadoras de esta época. Aquí se ubica el origen de la danza, sin importar a qué religión o a qué cultura haga referencia, ya que se cita a la diosa madre como Isis, Salomé, Ishtar, sí, cualquiera de ellas. El origen religioso y ritual de la danza queda explícito. También se produce un paso de la danza ritual de la danza a la danza de show, como parte de la historia. Kurt Sachs está en desacuerdo con esto y dice que en realidad se hace un paso de la danza ritual a una danza que se va degenerando paulatinamente a lo largo de la historia. Y es central el rol de la mujer para la mayoría de las autoras. Es más, para Stewart el hombre es visto como un elemento negativo dentro de la danza y no lo tiene en cuenta. Para saber más sobre estos temas se recomienda la lectura de los libros Historia General del Belly Dance volumen 1 y la publicación de Historia del Belly Dance, también de Estudio Sahar. En ellos se encuentran los escritos de la maestra Marina Barrio Nuevo, donde habla más sobre este tema y lo amplía, y en este segundo está el texto de Flor Altieri, donde habla de la dificultad para recrear una danza del antiguo Egipto. Muchísimas gracias por ver.